Mi mamá descubrió que su mamá no era su mamá. Su verdadera mamá había muerto antes de que ella cobre conciencia. Profesores racistas, profesores que trataban a los blancos diferente que a los cholos, profesores que eran clientelistas, profesores que tenían ciertos padres que les pasaban la franela y sus hijos los calificaban mejor. Mi mamá entró en agonía, tuvo un cáncer que fue muy violento y le leí fragmentos simplemente. Pero ella se fue sabiendo que iba a salir una novela muy extensa con un personaje inspirado en ella, ¿no? En tiempos de fugacidad, de rapidez, de inmediatez, de pantallas, se atrevió a contarnos una historia de 972 páginas. Una historia descarnada, intensa, ambiciosa, sobre el racismo, pero también sobre el poder de la educación. Yo soy Carlos Tello y tengo el enorme gusto de conversar en Leamos, en el podcast, con Jeremías Gamboa. Jeremías, gracias por esos minutos aquí en Latina. Gracias por la invitación, que nos debíamos hace un tiempo ya. Nos lo debíamos desde la Feria del Libro, donde sí. sé que El Principio del Mundo tuvo un gran recibimiento, sí. una gran acogida. Hemos visto colas de gente buscando la firma, buscando el libro. ¿Cómo sientes que un libro de estas dimensiones, que en algún sentido puede no ser tan atractivo a un lector, pero que haya tenido una importante acogida? Bueno, esa es una cosa, por un lado alivio, por el tamaño de la apuesta, ¿no? No solo mía, sino de mis editores, de la editorial, y por otro lado una enorme satisfacción y una sorpresa también, todo junto, ¿no? Porque empezó a leerse pronto, apenas salió el libro, las primeras lecturas empezaron a aparecer al mes y medio, porque claro, es un libro que te puedes leerlo en 2 meses, realmente te acompaña, y fue una linda sorpresa. Y eso, en tiempos de los que tú hablas, en tiempos de fragmentación, en tiempos en donde la atención está en crisis, y es verdad, hay un grupo de peruanos que se concentra en leer una historia a través de esas 970 y tantas páginas de las que hablas, ¿no? O sea, que fue muy bonito realmente. Y un reto para ti como escritor, un reto editorial también, porque hay toda una historia detrás de la novela misma. Mucha gente no lo tiene muy presente, pero en verdad un libro de esa extensión trae muchos problemas en muchos sentidos. Primero, hay muchos lectores que se la piensan mucho. El costo del libro no es como otros libros, a pesar de que ha salido salió con un precio muy competitivo. Tengo que agradecerle a la editorial. Es más difícil de almacenar, es más difícil de colocar en las librerías, es más difícil de distribuir. Es un libro grande, pesado. Pero mira, desde que las primeras lecturas de mis representantes y de los editores se dieron, nadie dudó del libro. O sea, fue como, vamos a ir con este libro. Sí tuvimos algunas dudas sobre si sacarlo en una o en 2 partes, porque el libro está dividido en dos partes. Esa es la pregunta que venía. ¿Es un libro o se entiende como 2 libros también con 2 historias, 2 personajes en todo caso? Sí, un amigo mío que es un lector estupendo cree que son la madre y el hijo, y no los puede separar, ¿no? Porque una novela, la primera, Las Aulas Celestes, que es independiente en un cierto sentido, narra pues la historia de unos niños, es masculina hasta cierto punto, la escuela primaria, secundaria, y más bien el segundo libro es más femenino, está, digamos, protagonizado por mujeres, por la ansiedad femenina de cuidar, de proteger, de educar, y tiene un gran personaje que es la madre del protagonista, que es probablemente la carátula del libro, y entonces el libro habla de ese vínculo constitutivo de nosotros como personas, como peruanos y como seres humanos, ¿verdad? Que es el vínculo con la madre, el vínculo y el más importante, absolutamente el más importante. Entonces sí, el libro tenía esa... Y hubo unas discusiones extraordinarias, literarias todas, sobre cómo salir. Y al final decidimos apostar. Vamos a ir con el libro completo y vencer las resistencias que haya. Y bueno, por eso la feria me sorprendió mucho, nos alegró mucho. Desde que el libro se publicó, te diría, tanto en el día de la presentación en el Centro Cultural de la Católica, y a lo largo de todo este año he ido recibiendo no solo buenas reseñas y buenas referencias de lectores, sino también reacciones estupendas de colegas a los que yo respeto y admiro mucho. Y ya ha tenido sus primeras reseñas en España y todas han sido muy elogiosas. Y eso es muy estimulante para un trabajo tan intenso, tantos años. ¿Que ha demandado 10 años, probablemente? A veces me provoca decir que en verdad 11, pero sí, vamos a decir que más o menos 10 años. Sí, 10 años de escritura. Pero es una historia que tenías dentro por muy buen tiempo. Tengo entendido que se la llegaste a mencionar incluso
a una de las personas a las que está dedicada. Carmen Balcells, la mamá grande del boom, Sí. conoció esta historia. Conoció la historia y lloró. Me tomó las manos. Es que Carmen hizo una cosa muy, muy particular. En algún momento, ella tenía 91 años cuando yo la conocí, y me dijo, en un momento me dijo, mira, quiero que me cuentes todas las novelas que has pensado escribir, porque yo no voy a tener tiempo para leerlas, yo no voy a estar viva, así que quiero imaginármelas, ¿no? Y entre esas le conté la historia de esta profesora, no tenía la novela, tenía, digamos, el gatillo, esta historia con esta profesora, es una profesora que también está dedicada en la novela, Graciela Monteagudo, que fue mi profesora, y que desapareció, fue la primera pérdida de mi vida, ¿no? La primera pérdida que tuve. Es una profesora extraordinaria que me educó a mí y a 45 niños, primero y segundo de primaria y tercero de primaria, hasta que en un momento desapareció. De maneras absolutamente... Nadie nos explicó qué pasó. Y eso se quedó como una pérdida para mí mucho tiempo. Luego de muchos años yo regresando de la Universidad de Colorado, donde hice una maestría, y publicando Punto de Fuga. Mira, iba a decir País de Jauja de Rivera Martínez. Quisiera ser Rivera Martínez. Publicando Punto de Fuga, ella vio la entrevista que yo publiqué, que me publicaron en un periódico, y entonces contactó conmigo y nos volvimos a encontrar. Esa situación ya es de novela, ¿no? Un alumno que se encuentra con la profesora que lo abandonó, y cuando yo me encontré con mi profesora tenía muchas cosas que preguntarle, que reclamarle, que contarle. Y esa conversación con ella me generó a mí la idea de una historia. Se la conté a Carmen seguramente, con nombres propios, pero muchos años después ya aparecieron las transfiguraciones literarias. Apareció Manuel Flores Amaro, que es una extensión mía, no soy exactamente yo. Manuel nace el año 74, yo nací el 75. Y Marina Montemayor, que es la profesora que abandona a estos chicos, ¿no? En el camino en la escritura apareció Sabino Zárate, el mejor amigo de Manuel Flores Amaro, los dos niños o aves sin nido, vamos a decirlo, a lo Clorinda Mato de Turner, abandonados por una madre simbólica. Y en la escritura, al quinto o sexto año de la escritura, escribiendo la novela, de pronto el personaje Marina Montemayor le revela a Manuel Flores Amaro, ante mi absoluta sorpresa, una verdad de su madre, Candelaria, que sorprende a Manuel tanto como a mí, y me obligó a trabajar 2-3 años más para configurar ese personaje, que es en parte el principio que explica todo. La castración, el deber, el rigor, la locura de Manuel Flores Amaro. Todo está encerrado en una caja negra que es la madre, ¿no? Y entonces la novela se fue extendiendo, Carlos, extendiendo, y yo era como esperando a Godot, ¿sabes? En mi casa mi esposa me decía como, ¿cuándo? ¿No? Ahí está, vamos a ver. Claro, como el proyecto que está, que quieres Sí. parir, pero que aún continúa, ¿no? Porque demandaba esa extensión la novela, tengo la impresión. El inicio es el de Manuel. Nos has dado el nombre del protagonista, un personaje que vuelve al Perú, que deja a los Estados Unidos, que vuelve a su familia. Es un momento muy curioso para que publiques El principio del mundo, porque es un peruano que regresa en un momento en el que son varios los peruanos que se van, mejor dicho, por distintas situaciones, ¿no? Como no hay un tema de identidad, hay un tema de buscar quién es. En el caso de los peruanos que se van, son los que buscan pues un mejor futuro, ¿no? ¿Cómo entiendes esta figura de un Manuel que vuelve? Y Manuel, hasta donde yo lo conozco, es un peruano que se va porque no se puede resolver en el Perú. El Perú es una pesadilla para él. Hay que decirlo, Manuel tiene orígenes provincianos, Manuel es cholo, Manuel ha sufrido discriminaciones, ha discriminado también, y se ha ido a Estados Unidos a buscar florecer en otro lugar bajo otras normas. Estados Unidos, lo sabemos ahora mejor que nunca, no es tampoco un lugar muy amable para los latinos. Hoy está más ahora expuesto más que todo. expuesto, pero ya había corrientes subterráneas en ese momento, y Manuel tampoco puede encontrarse ahí, florecer ahí. De manera que él siente la necesidad de volver al Perú, pero a la vez no quiere volver. En el arranque de la novela eso está marcado como un gran conflicto. Por un lado, incluso recuerdo en las primeras páginas, él no quiere que el avión aterrice, no quiere salir del avión, no quiere quedarse en un baño y no salir a lo que Vargas Llosa en Conversación en la Catedral llama la misma garúa de siempre, la miserable garúa de siempre, que es el recibimiento de Lima, ¿no? La novela empieza allí. Y las preguntas que el lector se hace en esas primeras páginas es ¿por qué se fue y por qué volvió? ¿Por qué está volviendo? Y él mismo no lo sabe completamente. Porque vuelve una persona que aparentemente no quiere volver. Así es, porque allá tampoco pudo quedarse en Estados Unidos, y porque hay algo que lo imanta hacia el Perú,
que no se sabe qué es, un principio, ¿verdad? Y hay algo que él necesita descubrir de sí mismo para poder avanzar. La mayoría de novelas peruanas, desde Santiago Zabal hasta Adrián Ormache de La Hora Azul de Alonso Cueto, siempre plantea a un personaje que ya no puede más con su vida y tiene que pensarla antes de seguir. Y eso nos pasa a todos, en realidad. Vivimos la vida, todo en el frenesí de la adultez, y a veces no queremos como apagar, ¿no? El monitor y descansar. La literatura es un espacio que ofrece eso al lector. Ofrece un lugar para mirarse, para pensar en las cosas que naturalmente no dan dinero, no son parte de tu trabajo. Las inmensas preguntas celestes, decía Antonio Cisneros, ¿no? ¿Qué relación tuve con mis padres? ¿Cuántas raíces perdí para desplazarme? ¿Verdad? ¿Qué fantasmas tengo yo debajo de la cama? ¿Cuánto me ha costado estar en esta posición o no? Y entonces mi personaje que está en esa crisis, la mayoría de los personajes de las novelas están en una crisis. Tiene que tener una crisis, tiene que tener un problema. Y generalmente lo superan y aprenden algo del mundo y de sí mismos. Bueno, Manuel tiene un enorme nudo dentro. Y con la ayuda, en principio, de Sabino Zárate, que es un chico que se quedó en Lima, que está más enraizado, está más sano incluso psíquicamente en un sentido, un niño que lo acompañó, que lo llevó a la parada cuando era niñito y recibió el primer castigo de su madre, Manuel. Este Sabino es como un guía, como un Virgilio que lo lleva porque hacia, es quien hacia el lugar se quedó. Quien se quedó. Quien probablemente incluso tomó un oficio más inmediato. Sabino se queda, se asume de su barrio, se asume de su clase social, vamos a decir así, y Manuel lo que tiene es un mandato extraordinario por un lado y por otro lado asfixiante, que es la necesidad de desplazarse, progresar, que es digamos, una aspiración que tienen muchísimos peruanos, ¿verdad? Progresar, estar mejor, solo que Manuel ha recibido además el mandato de borrar las señas anteriores, ¿no? Y eso creo yo que es lo que puede explicar por qué no se siente bien en el Perú y por qué no se siente bien en Estados Unidos. Y para recuperar las señas del origen, tiene que preguntarle a quien le haces preguntas desde que eres niño, en verdad. Nosotros siempre le estamos diciendo a nuestras madres de niños, mamá, ¿cómo conociste a papá? Mamá, ¿cómo era tu infancia? Mamá, ¿cómo eras tú de niña? ¿Verdad? Yo también le hice esas preguntas a mi mamá. Y ellos te cuentan una verdad, digamos, edulcorada, condicionada a tu edad. Y está muy bien, sería horrible que te cuenten. Pero Manuel sabe que hay otra historia que se le ha ocultado y que explica muchos de los malestares de él. Y va en algún momento a comparecer con la madre, y la madre en un momento abre la caja negra y le cuenta la historia suya, qué es la historia de las mujeres del Perú y qué es la historia del Perú. Y entonces se construye este relato larguísimo que enlaza 3 generaciones, ¿verdad? Y una historia educativa, ¿no? Porque lo que une el mandato de la madre es que la madre de Manuel no ha tenido educación, no ha recibido educación, y Manuel sí. Manuel está volviendo a una maestría en Estados Unidos. Ha logrado el sueño de la madre en un sentido. Una madre que tuvo una infancia rural sin educación, era analfabeta. Entonces, es un nudo colonial. Yo creo que lo he tenido y yo también me he sorprendido de la extensión del libro, pero ese es un poco, te diría que es el reto que la novela le pone al lector. No es solamente, no es difícil de leer, es una novela muy transparente. Yo he sido periodista muchos años y sé escribir con una transparencia. ¿Te ha tocado también hacer un lenguaje asequible? Yo escribo de una manera lo más transparente posible. La dificultad, y ya tengo lectores que me lo han dicho, es atravesar algunas experiencias tremendas del Perú. Hay muchos lectores, o varios lectores que han estado en escuelas públicas que se han quedado con la imagen de los baños de la escuela pública y me dicen, tenemos que hablar del baño en mi escuela pública. Yo escucho las historias de los baños de las escuelas públicas ahora, a partir de la novela. Entonces la novela es Hay un lector que dijo en un momento algo que me encantó: me ha movido las placas tectónicas, ¿no? La novela lo que hace es entrar en tu memoria y sacudirla para generar pensamientos que naturalmente el mundo no te da, la literatura te da eso. Desde luego. En general es así. Y sacudir e ir a situaciones que, a pesar de la distancia cronológica que pueda haber, pues, entre la infancia, la adolescencia de Manuel y ahora, en estos años, probablemente la educación peruana ha cambiado muy poco o nada. Tal cual. Estaba cambiando, creo yo. Estuvo cambiando un tiempo. Ha retrocedido, ¿no? Ha retrocedido. En muchos aspectos hay infraestructuras que se mantienen.
vemos en varios colegios públicos de Lima y qué decir de las regiones que mantienen la misma construcción de los años 50, ¿no? Hasta hace muy poco hemos tenido las grandes unidades escolares de la época de Odría, ¿no? O sea, es una huella que continúa, ¿no? Entonces, la imagen que tú nos das de los baños, por ejemplo, del descuido, de la del inicio de infraestructura clases, y tú del sabes, inicio de clases. digamos, toda mi vida educativa, ya hablando de mí, y bueno, de Manuel también, no sabíamos si empezábamos en abril, porque había campañas de desinfección. Se descubría en marzo, porque en esa época empezaban en abril las clases, que había unidades escolares que no estaban aptas para... Entonces, podrías empezar en mayo. Y luego había profesores que no estaban, profesores huelgas. Era una educación muy inestable. O volver de cuando en cuando al colegio después de la matrícula para saber cuándo empiezan las clases. Tal cual. Porque muchas veces matriculan a los alumnos y no sabes... Queda en duda el inicio de clases, ¿no? Es un momento en que el Estado estaba muy débil. Siempre ha estado, pero la época que me toca a mí formarme en la escuela pública son los años 80, 90, gobierno de Belaúnde, primer gobierno de Alan. Entonces, la educación lo resintió y yo lo resentí. Y tuve esta profesora en mi vida que, sin querer, maquilló, compensó los primeros 2 años de mi educación. Fueron extraordinarios. Yo recibí una educación pública de altísima calidad porque esta mujer se le ocurrió la idea de ser profesora de escuela, no era una profesora regular. Y eso marcó algo muy particular en mi vida, y creo que también por eso escribí la novela, porque la novela es dura, porque aunque no hay truculencia en la novela, hay que decirlo, no existe nada así, pero también es un homenaje a las luces que uno recibe en la vida, a los profesores extraordinarios que uno puede tener, a los maestros que lo pueden guiar a uno, ¿no? A la amistad, porque creo que Manuel está recomponiendo una amistad rota con Sabino. Y es una novela que, yendo en la línea de la profesora a la que tú le dedicas el libro, por cierto, así es. A Graciela Monteagudo, para anotarlo tal cual, es una novela que se siente muy femenina. Ya la segunda parte es la historia de Candelaria. Pero ya la primera es femenina, porque los niños están definidos por lo que las mujeres han hecho con ellos. Desde luego. Todas las personas a las que dedicas el libro son mujeres. Así es. Son figuras maternales, ¿no? Tal cual. Tu pareja, tu esposa, tu suegra, Carmen Balcells, ¿no? Sí, yo les pedí, y esa es una cosa que también me concedieron mis editores, y les agradezco mucho, les dije, voy a pedirles una excentricidad que es una doble dedicatoria, ¿no? Porque yo quería dedicar la novela a las madres biológicas de mi vida, mi madre primero, y la madre de mis hijos. Las dos aparte empiezan llamándose con Ma. Mi mamá se llamaba Maura, la mamá de mis hijos se llama Mariana. La M de madre está presente, ¿no? Curiosamente lo he pensado en algún momento, claro, freudianamente. Marina y Mariana no están muy lejos. Tal cual. Yo le puse Marina porque entre Candelaria y Marina, la profesora y la madre generaban, me parece a mí, como el nacimiento del mundo en un niño, ¿no? El mar y el fuego, el agua y el fuego. Pero sí, pedí eso porque quería dedicarles a ellas dos en primer lugar, y luego quería agradecer a 3 figuras maternas para mí simbólicas, que es el rol de Marina Montemayor en la novela, ¿no? En la novela hay una Candelaria, la madre biológica, y Marina, la madre simbólica. Y quería también que la novela tuviera 3 madres simbólicas, que en efecto son mi profesora, mi suegra, que ha sido importantísima en mi vida, una psicoanalista, Patricia Checa, que me ha apoyado muchísimo, para escribir. Y bueno, yo me psicoanalizo hace muchos años, o sea que compartimos muchas cosas maravillosas. Y Carmen Balcells, que es una mujer que, gracias a la conexión de Mario Vargas Llosa, te diría que cambió mi vida. Me ha permitido, por lo menos, escribir las 2 novelas que escribí después de contarlo todo. Si yo no hubiera tenido ese contacto, la generosidad de Mario y la representación de Carmen en un principio, no estoy seguro si hubiera podido escribir estas novelas. Habría escrito otras cosas, quizá más breves, quizás, ¿sabes? Porque para esto se necesita, como dice el poeta Pimentel, lo acabo de ver a Jorge Pimentel en una entrevista, se necesita dinero. No dinero para wow, sino para poder pensar en estas cosas. A mí una vez el pintor Ramiro Llona, que también es amigo mío, me dijo una frase que no olvido nunca: el dinero sirve al artista para dejar de pensar en él. Y cuando lo tienes medianamente mínimo y dejas de pensar en él, puedes ponerte a pensar en estas cosas, ¿no? Hay una sensación de creer en la educación también, sí. De creer en que a pesar de los problemas que puede tener la educación pública en nuestro país, se puede creer en que hay importantes elementos, que hay maestros que nos pueden dejar huella, que a pesar que la educación pública se puede ver muchas veces desde un pedestal diciendo que es un problema, que hay que mejorar, hay gente que cree
y hay maestros que buscan y creen en sus alumnos, creen en sus chicos. La maestra Marina cree en Es Manuel. una heroína. Hay una Sí. escena en la que ella escribe, luego nos enteramos, es una obra en que sus niños hacen de Bolognesi y de Salvo. Y a mí me gustaba mucho eso porque es una obra en la que los dos héroes tratan de llegar a la paz. Por lo menos Salvo trata de convencer a Bolognesi en el Morro de Arica de que se rinda, ¿verdad? Y a mí me hizo pensar mucho en que Marina era una heroína, una mujer sin instrucciones del Estado, sin apoyo del Estado, como yo he visto a mis profesores, a mis buenos profesores. Mis buenos profesores de la escuela pedían colecta para tener tizas. Mis buenos profesores se atoraban con la tiza, ¿sabes? Sufrían mucho. Algunos de nosotros teníamos que llevar la mota. Mira, estoy acordando cosas porque ellos no podían y algunos estaban muy mal de salud por ese tipo de cosas. Es decir, trabajan casi contra el Estado. Entonces, quizás yo no crea tanto en el sistema educativo, pero otra cosa es la educación. La educación absolutamente es lo más importante que hay, ¿no? Cambia vidas absolutamente, y si el sistema educativo lo hiciera bien, tendríamos otro país, no tengo la menor duda, ¿no? Porque hay recursos, o sea, hay personal, hay gente que apuesta, que se entrega. Hay una cantidad de dinero que no se sabe ejecutar. Eso es lo que todos sabemos. Hay una incompetencia por educación de un montón de autoridades en todas partes del Perú que no saben hacer recursos técnicos, etcétera, etcétera, y el dinero está allí y no lo saben emplear. No compran libros, no hay bibliotecas, no hay sistemas para que la gente acceda a los libros, ¿no? Entonces, el peruano, por ejemplo, se queja con razón. Los libros son muy caros, porque en el Estado solo te permite ir a una librería a comprarlos. En otros países hay una cosa extraordinaria que no se han enterado, que es biblioteca pública. Es decir, tú vas a la biblioteca de tu barrio y pides tu Principio del Mundo, no tienes que pagar y lees. O aquí tenemos bibliotecas que son depósitos, que son la oficina de la municipalidad que se tiene que mover a un lugar, pero que no hay dónde, ya la ponen en la Porque biblioteca. nadie leyó. Es un tema endémico, pero yo por eso, Marina tiene un rol muy importante en la novela y tal. Cuando una profesora se entrega realmente al hecho de la educación vivo, está preocupada, ansiosa y ya casi desesperada por sus estudiantes, se pueden producirse milagros. Y Manuel es uno en un sentido. Hay otro lado oscuro de él, pero en un sentido, un chico de escuela pública que termine en una maestría en Estados Unidos y visitando el Metropolitan, casi pensando en la posibilidad de estudiar una maestría en Historia del Arte en Nueva York, eso es un milagro. Eso es un milagro que te cambia la vida, ¿no? Yo algo de eso he experimentado y por eso creo en la educación, porque soy producto de la educación, de la buena educación. Educación en la que tú has contado en varias entrevistas que creyeron mucho tus padres. Sin duda, sí. Tus padres que con los oficios que tenían, con los trabajos que tenían, procuraban siempre que la educación sea el vehículo del progreso de sus hijos. Bueno, hay una cosa que es central en la novela, ¿no? Me parece a mí, la diferencia entre Sabino y Manuel es que en la casa de Manuel hay una biblioteca. Y esa fue mi experiencia. En el barrio en el que yo crecí, en San Luis, en la organización Tupac Amaru, al costado de la Videna, solo se hablaba de fútbol y de salsa. Y estaba muy bien. Pero en mi casa había una biblioteca, lo que nos volvía un poco excéntricos y sospechosos, ¿verdad? Pero esa biblioteca probablemente ha sido... Te tocó entrar quizá a las casas de algunos amigos del barrio. No encontré y no había ninguna biblioteca. Estoy casi convencido de que más allá de mi profesora Monteagudo, mira, te podría apostar que todos los profesores que tuve en la escuela, creo que solo uno en cuarto de media leyó un libro. No podrías asegurar que los demás hayan terminado uno. Tienen que haberlo hecho porque estudiaron la carrera de educación. Pero no creo que mientras fueran profesores pudieran tener la posibilidad de leer. Y eso es tremendo, ¿no? Y es desolador. Pero en mi casa había esa fuente, porque es un manantial, una biblioteca. Una biblioteca muy particular, autodidacta. Mi papá estudió solo la primaria en la escuela rural, pero un gran lector, desordenado, caótico, leía, pero tenía libros de todo, de la magia negra hasta las novelas del boom, ¿no? Y eso sí que nos marcó a nosotros, a mis hermanas y a mí. Y ese debe haber sido la fuente de agua que hemos tenido hasta la universidad. Y en la universidad, por supuesto, encontré algo extraordinario, ¿no? Yo estudié comunicaciones en la de Lima, tuve magníficos profesores, los valoré muchísimo porque venía de la escuela pública, le saqué el jugo a la universidad como creo que poca gente en mi universidad le sacó porque yo venía del desierto.
Y luego he tenido magníficos maestros en la maestría, ¿no? Sientes un choque. Que son amigos míos, además. Qué maravilla. Estos maestros que he Claro tenido que sí. yo. Sí. Pero hay un choque viniendo de la educación pública, entrando a la universidad de élite, por He así leído, decirlo. ya con Animales Luminosos, leí algunas entrevistas o notas que me hicieron en donde se me llamaba el escritor de la diferencia. Y me gusta eso, porque creo que a mí las cosas más fuertes que me han ocurrido, más impactantes, han sido justamente testimoniar la brecha, ¿no? A estar en una escuela pública y luego pasar a la Universidad de Lima, haber entrado a Historia en San Marcos en el año 92 y luego estar en el campus de Monterrico en la de Lima, ¿sabes? En San Marcos veía las pintas subversivas y en la de Lima me estaban dando instrucciones de cómo fugar de la universidad si Sendero tomaba la universidad, o sea, en el mismo país. Y eso ha sido, Carlos, en mi vida, un factor de mucho sufrimiento. En la literatura es una mina de oro. Quiero ir a esa experiencia Ajá. sanmarquina breve, Muy breve. muy breve. Sí. ¿Por qué no pudiste estudiar en San Marcos? Mira, hace poco justo estuve en San Marcos y fue una experiencia extraordinaria y estuve con un amigo, Rubén, que entró conmigo a Historia. Yo entré al programa de Historia el año 92. Entré con algunas figuras ahora muy reconocidas y muy admirables como José Carlos Agüero. Entré con ellos y fui a una primera charla y lo que me encontré fue algo que me sorprendió. Yo tenía apenas 16 años. Yo entré con 16 años a la Universidad San Marcos. O sea, era un chico con algunas ventajas, vamos a decirlo así. Entré bien, entré el primer verano que salí del colegio y me asustó terriblemente. En una charla entraron personas a gritar consignas, hablaron del partido, pusieron el puño en alto. Eran los años críticos de San Marcos. Sí, todavía. mira, luego Rubén me ha contado que el primer día de clases al que yo no fui, entraron los senderistas directamente a todos los salones, explotaron bombardas. El primer día de clases, eso es lo que me acaba de contar. Y cayeron banderolas, ¿no? Con digamos, consignas terroristas, ¿no? Entonces, eso yo ya no lo viví porque cuando yo vi esto y le conté a mis papás, dijeron, mira, vamos a buscar otra alternativa y si por último no puedes estudiar, pues regresarás ahí. Mi hermana estudió en San Marcos, estudió en San Fernando, medicina, ella terminó. Sí conocíamos San Marcos, sabíamos cómo estaba. Y luego me han dicho que sí, que Historia, por supuesto, era un programa que tenía había entrado mucho Sendero Luminoso ahí. Así que fue una experiencia fugaz. Ahora, yo estaba en academias preuniversitarias en el centro de Lima, estudiaba en un colegio público en La Victoria, o sea que tenía ya experiencia. Claro, digamos. claro que sí. Y en la novela narro esto, probablemente en los capítulos más, no sé cómo decirlo, tiernos, a pesar de la pobreza, ¿no? Yo era un niño, y Manuel es un niño, con mucha suerte dentro de todo. Duerme bien, no hay violencia doméstica en su casa, desayuna extraordinario, le ponen sus huevos duros en la lonchera, tiene ganas de aprender. Es un niño, es un buen material, con una buena profesora, con unos padres que creen en él, el milagro ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre en la novela. Pero yo me acuerdo cuando estaba en los primeros años en mi colegio, que además tenía un nombre absolutamente literario, Las Aulas Celestes, se llamaba así en la vida real. Yo veía niños que estaban conmigo y se quedaban dormidos en clase, niños que se les caían, tenían secreción nasal, yo no entendía por qué, estarían resfriados. Luego mi hermana me explicó que eran problemas de vitaminas, de defensas, tenían lamparones en la cara, tenían una serie de falencias, disminuciones que no les permitían estudiar, ¿no? Porque tenían el pelo castaño, yo pensaba que eran rubios y era porque no tenían una buena alimentación. Eso yo lo viví. Lo testigué más que lo viví, ¿no? Y en el mismo salón uno se da cuenta que hay pues diferencias muy marcadas. Totalmente. Esta profesora se esforzó porque todos pudiéramos avanzar y luego llegaron otros profesores que no tuvieron ya esas consideraciones, ¿no? Y yo descubrí profesores que tenían muchas inequidades, profesores arbitrarios, profesores racistas, profesores que trataban a los blancos diferente que a los cholos, ¿sabes? Profesores que eran clientelistas, profesores que tenían ciertos padres que les pasaban la franela y sus hijos los calificaban mejor. Ahora me han contado que los alumnos yapean a los profesores. O sea, todo esto, la corrupción, el racismo, el clientelismo, el mercantilismo, todo esto ocurre ya en la escuela, ¿no? Constantino Carballo decía que el aula de clases es como la matriz de un país, ¿no? Ahí se forman. Y esa es la idea de las aulas celestes. El aula es como el útero del que salen los peruanos, en la primera mitad de mi novela. En la segunda mitad uno va al útero real. Exacto. De una mujer. Las dos formas, ¿no? La creación. La simbólica y la biológica. Y la biológica. Por ahí iría yo, creo, tal la cual, novela. Tal sí. cual, esa formación doble. Yendo a la segunda parte de la novela, y lo hemos conversado un poquito fuera de cámaras. Historia que gira en torno a Candelaria, a la madre de Manuel.
hemos escrito muy poco en el Perú sobre la figura de la madre. Pienso en que hemos abordado mucho al padre, ¿no? Empezando por las novelas de Vargas Llosa, donde el padre siempre va a aparecer de alguna u otra forma, ¿no? Pero sobre la madre no mucho, Sí. ¿no? No piensa en la madre. ¿A qué me puedo remitir quizá? A los poemas de Vallejo sobre la madre. Sin De hecho, duda, hermosos. hay un epígrafe de Vallejo Exactamente, en El sacado de principio un del texto a mundo. la madre, así es. Exacto. Pero más allá Yo de también eso... hice esa pesquisa Sí. y encontré lo maternal en Ave sin nido de Glorinda Mato, es decir, digamos, el feeling materno de criar a los niños, pero no ha habido novelas en donde la madre sea... Yo tengo una explicación que me acaba de surgir en este momento, o sea, se acaba de surgir en este momento que te escucho. Por favor. Yo creo que la madre en el Perú ha funcionado bien, en general. Y que el problema ha sido el padre. Así es. La madre en general, con ignorancias, no ignorancias, tú la ves ahí, está en la cola del hospital público, está con los niños, está con su papelito, con las vacunas. En general, se quedó, cumplió, funcionó y tuvo la jerarquía clara. En general, hay madres y madres, por supuesto. El padre ha sido un desastre. El padre abandona, el padre no pasa la cuenta. En el mejor de los casos, porque hay padres tóxicos, padres adictos, alcohólicos, padres dañinos, absolutamente violentos, violadores, pederastas. Es la verdad. Es un país de padres así. ¿Cómo no escribir sobre eso? Vargas Llosa escribe sobre ese padre tiránico, Miguel Gutiérrez escribe sobre ese padre depredador. Sí, absolutamente. Un escritor que ha escrito no sobre la madre, pero donde la madre tiene una presencia mayor, y es una debilidad que tengo yo, porque a mí me encantan todos los grandes escritores peruanos, es Edgardo Rivera Martínez. Él tiene una novela que se llama País de Jauja, justo ahí tienes los cuentos de Los Edgardo. cuentos recientemente se han reeditado. Que justamente en esa novela, Claudio Alaya, que es un chico jaujino, el padre está muerto y está rodeado de mujeres. Es la madre y la tía Clarisa. La madre le enseña pianos, la tía Marisa se llama, la tía Marisa le hace chistes, se forma con mujeres, ¿no? Entonces ahí la mujer tiene una mayor relevancia y también tiene una relevancia en Bryce, en Un Mundo para Julius, solo que la que cumple el rol materno es la Vilma. nana. Es Así Vilma, Vilma. ¿no? Susan es distante. Sí. Probablemente en el discurso... Una madre imposible. O sea, en el discurso es muy bonita, ¿no? Sí. Pero Vilma no. Yo Vilma creo, está ahí. Yo creo que Edgardo y Alfredo Bryce, los dos se han acercado a la madre más que los grandes escritores del padre, ¿no? Alegría, Gutiérrez, Vargas Llosa, Arguedas. Arguedas también es el padre. Pero no la nombraron directamente. Y aquí sí la madre aparece. Y mira cuánto cuesta que aparezca. A mí me costó mucho llegar a la madre en la novela, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de darle mi novela a Alfredo Bryce y le dije, este es Un Mundo para Julius contado por el hijo de la nana. Este es Un Mundo para Julius contado por el hijo de Vilma. En efecto, ¿te acuerdas el nombre? Vilma. Tal cual. Entonces sí, creo que la madre no ha sido un gran problema en el país, ha funcionado y por eso la literatura no se ha volcado tanto sobre ella, sino sobre el padre. Y en este caso la madre es extraordinaria, pero también ha hecho un mandato feroz, ¿no? Esa chompa que abriga y que ella le teje a su hijo toda la novela, también puede asfixiarte, ¿no? Y entonces cuando yo encuentro ese claroscuro en la madre, de pronto la novela ocurre y me di cuenta yo en el camino, porque empecé a mirar qué cosas se han escrito y dije, uy, estoy tocando una tierra incógnita en la literatura peruana. He leído muchas novelas sobre la madre en la literatura universal, por supuesto, para tener luces sobre el asunto, pero es tal cual lo que tú dices, ¿no? Este año Gustavo Rodríguez publicó un libro que se llama Mamita. Ahí hay otro ¿no? libro. Y que recién, de a pocos también Puede ser que hay un aire ahí que esté empezando a ocurrir, sí. Y Gustavo ha escrito, sí, en efecto, Mamita, sí, para devolverle a su madre la historia, ¿no? Tal cual, que le tenía, que era un compromiso que había asumido y que, bueno, entonces, como tú dices, Bueno, quizás estamos abriendo hay un aire que está empezando a mirar a la madre nuevamente. El otro que habla de lo materno es Bailey, ¿no? Claro. También la nana, ¿no? También jugándose ahí, ¿no? Ha ido habiendo un acercamiento a la figura de la madre. Hay que decir, ahora que estamos pensando en la madre, que hay un texto extraordinario de Katia Dawi, que cierra el libro Aquí hay icebergs. Es una conversación de una madre y una hija que es letal, ¿no? Katia también ha trabajado la figura de la madre y del padre de ambos en sus textos, ¿no? O sea que
hay acercamientos a... Estoy pensando en un libro de Karina Pacheco, La voluntad del Molle, donde también hay los secretos de la madre, que dos hermanas están asediando. O sea, digamos que vamos ahí, en ese avance también, porque la literatura lo que hace es a veces, es extraordinaria la literatura, no cancela nunca, ¿no? La literatura solo suma, crece, Y siempre ¿sabes? hay temas, no solo que es cuestión de ir abordándolos, de Y de explorar. alguna manera la novela creciendo y floreciendo como está, con la generación a la que yo pertenezco, te he hablado de Katia, te hablo de Karina, te puedo hablar de Gabriela Wiener, de Santiago, de Renato, en fin, de Roncaliolo, Cisneros, de Yushimito. Sí, hay tantos escritores peruanos produciendo y ampliando posibilidades muy diferentes de esta cosa que es la República de los Sueños, ¿no? Creo que en la novela es el lugar para ver qué está soñando el país. Esa es mi impresión. ¿Qué es lo que está en los sueños y pesadillas de los hombres? Creo que los novelistas somos los que trabajamos con el inconsciente nacional y con el inconsciente nuestro y humano, y por eso leer novelas es extraordinario, y leer novelas peruanas es particularmente, tiene un valor específico muy interesante. Vos has hablado de la figura de la madre en la novela. Quisiera que me permitas conversar un poco también sobre tu madre, que tiene mucho del personaje de Es un tema Candelaria, que me encanta, hablar de mi madre. que es un personaje fascinante con una historia que nos has adelantado un poco, que viene del campo hacia la ciudad, que no tuvo una instrucción en un inicio. ¿Cómo asumes esta historia de tu madre? Bueno, mi madre, Maura, fue una gran narradora. Y no leía libros, mi mamá. Mi papá era un gran lector. Pero mi madre, y era un filólogo, mi papá es un filólogo, apunta las palabras, las pone en sus cuadernitos, le encanta el lenguaje. Pero mi madre era un animal de la narración. Cuando yo entrevisto a mi mamá sobre su vida, que ella estaba feliz, mamá, creo que el libro es sobre ti, gracias, o sea, viajamos a los sitios donde ella vivió, y la entrevisté. Y hay diálogos en mi novela que son traslaciones directas de diálogos que mi mamá me dictó. Mi mamá era capaz de contarme una escena de su vida con un diálogo directo. Hay una escena, por ejemplo, en mi novela, en que mi personaje Candelaria, luego de padecer una serie de penalidades en diferentes casas criollas, en casas en Miraflores y tal, es muy maltratada, llega a una casa en donde es tratada como un ser humano y en donde es tratada con cariño. Y claro, irónicamente no son peruanos, no son limeños, son palestinos. Esa historia es una historia, está inspirada en una historia real que mi mamá me contó, porque ella siempre habló de sus señores, así le llamaba ella, Cávar se apellidaban, Cávar. Emilia y Carlos Cávar. Y siempre habló de ellos desde que era niño, ¿no? Para ella fueron un patrón de vida, no solo patrones, sino ella quería tener los pisos de su casa encerados, ella quería tener una cava incluso de vinos, una biblioteca. Se convirtió en el modelo. Un modelo para ella, que venía de Ayacucho, del mundo rural, donde no había ropa interior, ni había ducha todos los días, ¿no? De ese mundo de estado de naturaleza rural. Para ella fueron muy importantes. Y cuando yo ya la entrevisté para que me cuente la historia que me contó de niño, pero la verdadera, y ella misma, fue como una larga sesión de psicoanálisis, ¿no? Mi madre me contó, lloró, yo la acompañé, fue muy bonito. Ella en un momento me cuenta el momento en que ella llega en la noche, la primera vez a esa casa, y es tratada bien. Y hay un diálogo entre ella y su patrona, que yo reproduzco casi perfecta, o sea, desgrabado simplemente, porque mi mamá tiene una capacidad para narrar. Para generar metáforas impresionantes. Cuando mi madre me cuenta, por ejemplo, que ella descubre que es huérfana, porque a mi madre le pasaron varias cosas increíbles y tiene su momento Vargas Llosa, ¿no? Así como Vargas Llosa descubre que su papá no está muerto sino vivo, mi mamá descubrió que su mamá no era su mamá, que su mamá en verdad era su madrastra y que su verdadera mamá había muerto antes de que ella cobre conciencia. Ella tenía unas imágenes de una mujer con unas velas, imágenes de llantos, pero no sabía de dónde provenían, creía que era una pesadilla, pero resulta que eran los días en que su madre falleció, su madre real, cuando ella tenía 4 años. Mi madre descubre esto un día y el mundo se Claro, abajo. Cambia por completo. Cambio por completo. Y cuando le pregunté qué sentiste, mi mamá me decía cosas como esta, ¿no? Sentí en ese momento que los árboles se movían por la desesperación, sentí que las aguas del río corrían de tristeza, ¿no? Me dictaba prácticamente las figuras, ¿no? Tenía una capacidad impresionante, una inteligencia
tremenda que aparece en la novela cuando Candelaria hace casi un guión para conseguir que el hijo sea recategorizado en la universidad. Todo eso era mi mamá. Mi mamá era un personaje ambicioso, absolutamente señorial. Hay un momento en la novela en que mi personaje es capaz de volar sobre Lima y mirar a Lima con altivez. Mi mamá era capaz de hacerlo. Yo siempre quería escribir un ensayo, y lo voy a hacer algún día, que se va a llamar Mi madre era Tolstoy, ¿no? Porque cuando yo leo a Tolstoy siento algo de lo que mi madre me dio. Mi madre hizo cosas muy particulares, algunas no muy acertadas, pero algunas sí muy buenas, y creo que una de las cosas fue hacerme creer a mí que yo era capaz de todo. Y creo que se escribe una novela de 970 páginas solo si tienes internalizada la voz de alguien que ha sido tu cuidadora primera, que te dice, tú eres capaz de hacer lo Que que puedes hacerlo. Puedes hacerlo, y no deja, mi madre era eso. Y ¿no? la imagen que traes de Tolstoy es muy buena, porque Tolstoy era alguien que creyó también en la educación, dicho sea de paso. Tolstoy ¿no? también creía en la educación. Que se encargó de educar, de formar a la gente que Tolstoy trabajaba también para estuvo él. marcado por la madre que murió cuando él tenía, me parece que 6 años. Él tiene un libro que se llama Infancia, que narra son como unas memorias. Y la infancia termina el día que su madre muere, ¿no? Estaba muy marcado por esa ausencia materna. Y era un hombre muy preocupado por cuidar, alfabetizó a sus sirvientes y tal, ¿no? Entonces, por eso Tolstoy planea en toda mi novela mucho. Sí. Pero mi mamá es un personaje realmente extraordinario, ¿no? Es un personaje que de alguna u otra forma estamos conociendo con el principio del mundo. Es una historia que, no sé, corrígeme, no pudo llegar a alguien a quien has mencionado hace unos minutos en esta conversación. La historia del principio del mundo pudo llegar a Mario Vargas Llosa. No hubo forma de que él acceda. No, yo terminé la novela él ya me parece que no estaba leyendo ya, ¿no? Sí. No llegó. Me hubiera gustado mucho, sí, porque es una novela. Me hubiera gustado mucho que la lea él, me hubiera gustado mucho que la lea Rivera Martínez, mucho que la lea Miguel Gutiérrez. He pensado mucho en ellos mientras yo escribía la novela, ¿no? Y mira, me pasaron 2 cosas, porque tú decías eso y yo estaba pensando en otras personas, y también me pasó, ¿no? Irónicamente y amargamente, mi profesora fallece antes de la presentación del libro, pero yo tuve, digamos, pude entregarle la parte de ella en un anillado y sé que sus familiares le leyeron las partes de la novela sobre ella. Ella, lo que me han contado es que ella pataleaba porque estaba pensando en la referencia exacta y yo, por supuesto, he ficcionado, y lo mismo Candelaria. Y a mi mamá, cuando yo estaba corrigiendo el libro antes de entregarlo a editores y representantes, mi mamá entró en agonía. Fue una cosa muy fuerte, muy rápida, ¿no? Es un cáncer que fue muy violento. Y le leí fragmentos simplemente. Pero ella se fue sabiendo que iba a salir una novela muy extensa con un personaje inspirado en ella, ¿no? Entonces, pero no estuvieron el día de la presentación. El día de la presentación fue particular, porque yo sentí que estaban de alguna manera ahí estas dos mujeres que son mi mamá y mi profesora, ¿no? Pero no llegaron ellas y tampoco llegaron estos escritores que dices, ¿no? Que son 3 escritores ambiciosos, ¿no? Vargas Llosa, Gutiérrez y Rivera Martínez. Así es. Nos entregaron libros muy voluminosos. Así es. Que probablemente no se podrían escribir hoy, quizá, ¿no? Por cómo está acostumbrado el público lector en estos momentos. Pero que pienso pues en novelas como País de Jauja, como Conversación en la Catedral, o como La propia violencia del tiempo, o como la que has presentado hace muy poquito, que es la reedición del mundo... El mundo sin Xochitl. Sin Xochitl. Hay mucho también de ese interés por construir una historia grande como la que ellos hicieron en su momento. Eso es muy interesante, porque yo tengo una intuición sobre esto. Se está volviendo a escribir novelas muy grandes, de tamaño, ¿no? Este año particularmente, ¿no? El año pasado en España apareció Mini Mosca, una novela de Gustavo Faberón, que ha tenido una recepción crítica impresionante. Que ha estado como finalista en la Bienal Vargas Llosa. En la Bienal Vargas Llosa, tiene 700 y tantas páginas. Luego apareció la novela de un escritor, Stuart Flores, que se llama, el título es bien largo y complicado, pero es algo así como Delirios para un joven que toque el piano. Es una cosa larga, 600 páginas, este año también, ¿no? Ha salido el último libro de Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Que entra en la narración histórica, 560.
Y tenemos El espía del Inca, de Dumet, que ha sido un libro muy exitoso, que tiene 900. Es decir, es bien curioso. Mi intuición es que el país está tan roto, Carlos, está tan falto de relatos, estamos tan atomizados, enquistados, enconados, peleados. Yo no digo que la literatura vaya a resolver, pero siento que algunos escritores, de manera inconsciente, por supuesto, se han planteado relatos extensos para explicar este caos. Fíjate que País de Jauja y La violencia del tiempo aparecen en el año 91 y 92. No eran años fáciles en el Perú. Entonces, también aparecen novelas así, en momentos en que el país está jodido, como diría Zabalita, ¿no? Entonces, creo no sé, yo no soy crítico literario, es una intuición que tengo. Tengo la impresión de que está ocurriendo también un movimiento de este tipo, ¿no? Que no cancela la literatura, es solo un movimiento y que habla de esta tarea que a veces los escritores nos tomamos, ¿no? Que es tratar de nombrar, tratar de suturar a veces también, tratar de generar una metáfora que nos explique, ¿no? Todo esto que es tan difícil de explicar, que está ocurriendo ahora social, políticamente, ¿no? Social y políticamente, y Claro. culturalmente, ¿no? Novelas contemporáneas también pues integra esa promoción, por así decirlo, Lituma en los Andes, ¿no? Que es Sí, más o menos esos en el años. 93, Especie Claro, en el agua, Lituma en los Andes, ¿no? en efecto. Ese país que no se entiende. Es no un se- año bien interesante porque ese 91-92 aparece, por ejemplo, al final de La calle de Oscar Malca y No se lo digas a nadie de Bailey. Es un momento bien interesante, ese 91-94, ¿sabes? Que es un momento crítico en la literatura peruana. Ahora, cuando en los 80 el Perú se está desmoronando, Gutiérrez está escribiendo La violencia del tiempo. Cuando fines de los 80 y principios de los 90 el Perú está casi cayéndose al abismo, Rivera Martínez está escribiendo A País de Jauja, ¿no? Entonces, me parece que hay un movimiento, no me he sentido tan solo, digamos. He pensado que, yo he escrito sin saber que otros colegas míos estaban escribiendo novelas extensas. La de Dumet aparece unos años antes de que mi novela, yo estaba escribiéndola cuando aparece Espía del Inca. Aparecen novelas sobre el tema racial, que es otro asunto de mi novela, mientras yo estoy escribiendo mi novela. Aparece Guacorretrato de Gabriela Wiener, aparece De dónde venimos los cholos y no soy tu cholo de Marco Avilés. Entonces, durante los 10 años que he estado escribiendo, han ido apareciendo. Yo lo único que rogaba es que ninguna se llame El principio del mundo, ¿no? Decía que no aparezca una novela que se llame así, porque yo tuve el título muy temprano, o sea, más o menos, y nada, prendí a velas para que nadie use ese título. Para que nadie lo toque y se quede tal Sí, cual. sí. Jeremías, este año has lanzado El principio del mundo, con mucha aceptación, lo hemos comentado en la feria. No quería dejar de mencionar que vas a tener un encuentro a propósito del principio del mundo. Así es, sí. Nos vamos a encontrar el viernes 19, me parece que es, en el Virrey, con Renato Cisneros, que debe estar por llegar ahorita a Lima, es mañana. Y es bien bacán porque Renato hace 10 años él publica La distancia que nos separa, es una novela sobre su padre, el Gaucho Cisneros, y la presenté yo en la FIL, ¿no? Y luego cuando presento El principio del mundo este año, Renato me presenta a mí. A partir de estas publicaciones, nosotros nos hemos hecho amigos y compartimos muchas cosas. Compartimos generación, compartimos vocación, compartimos familias, o sea, digamos, somos papás. Y es casi como la prolongación de una larga conversación que tenemos. A nosotros nos parecía bacán cerrar el año conversando, propusimos esto y la editorial nos acogió. Entonces vamos a tener un encuentro en el Virrey, ¿no? Y vamos a firmar libros también, los nuestros, por supuesto, a todos quienes vayan a estar ahí, ¿no? Nos daremos una vuelta también para encontrarnos y estar presentes en esta conversación contigo y con Renato, Jeremías. Sí. Ha sido un gusto conversar contigo Un sobre gusto el principio contigo. del Súper mundo. bacán, gracias. Y te agradecemos estos minutos antes de acabar esta conversación. Quisiera invitarte a participar de un pequeño reto. Un reto que han cumplido varios de los escritores que nos han acompañado aquí en Leamos, en el podcast de Latina. Y es que, siendo Latina el canal 2 de toda la vida, quisiera que nos puedas mencionar 2 libros que te hayan marcado. Los que se te vengan a la memoria, Jeremías. Quizá de aquí a un tiempo podamos repetir el reto y son 2 libros nuevos y podríamos generar una buena conversa a partir de eso y unas buenas sugerencias también. Mira, voy a nombrarte los 2 libros que me hicieron escritor. Son 3, pero voy a nombrarte 2, ¿no? Y que me parece bacán en un medio como el tuyo, que es un medio para mucha gente. Es un libro cortísimo, que a mí fue el libro que al leerlo yo dije, qué bacán es hacer esto.
y fue Pedro Páramo de Rulfo, ¿no? Es un libro de 120 páginas, pero la impresión que tienes cuando lees el libro es que has leído una novela de 1000 páginas. Es como la concentración total de nosotros, de América Latina. Es una aventura literaria que varios dicen, oye, hay que leerlo por Es, segunda vez es, para... es entrar al Upside Down, ¿no? Tal cual. Ahora que está de moda Stranger Things, tengo a mis hijos ahí obsesionados con la temporada 5. Es una novela de zombies, es una novela de muertos, es una novela liminal, es una novela del purgatorio, es una ranchera larguísima de esqueletos, es todo lo que te puedes imaginar. Cuando yo leo Pedro Páramo, yo había leído otras novelas del siglo XIX y tal, y quería ser parte de las novelas. Uno empieza leyendo novelas y quiere vivir la historia de las novelas. Pero esa novela fue la primera que a mí me hizo pensar, pucha, qué paja dedicarme a esto, qué paja hacer esto, ¿cómo lo hizo? Y recuerdo que al terminar el momento de las piedras, en la última página, me fui a la primera. Creo que es el primer libro que releí. Porque volví a leer, vine a Comala porque me dijeron, y wow, entonces dije, esto lo tengo que leer de nuevo. Y me lo leí de nuevo. Y creo que sí, es la primera novela que yo leí una y otra vez. Borges decía que los mejores libros eran los que no los que se leían, sino los que se releían. Y luego Joyce Carol Oates dijo algo que ya es ya para mí dice, los mejores libros son aquellos que se enseñan. Entonces yo hace tiempo dicto talleres de círculos de lectura que yo guío y leo las novelas 2, 3 veces. Yo Guerra y Paz le leo 3 veces seguidas, así 1, 2 y 3 para dictarlo, para conversarlo. Es la mejor manera. Creo que ese gesto fundacional, ahora que lo pienso contigo, de lectura y de vocación, apareció con Pedro Páramo. Y es un libro de fácil acceso. Creo que a mi papá le costó 10 soles, te lo encuentras en cualquier grado, tal cual. Cualquier lado, Pedro Páramo, y es una obra maestra absoluta. Y no demanda, y es una buena manera de empezar, además. Y el otro libro es un libro que si ya alguien quiere escribir y tiene el bicho, a mí fue el libro que me enseñó, o sea, es un libro que terminé y era otra persona. No reconozco al Jeremías que era antes de abrirlo, porque fue el libro que a mí me dijo, tienes que intentarlo. Tienes que intentar ser escritor y es el pez en el agua, justamente. El otro día justo tenía una conversación con Ricardo González Vigil y Verónica Ramírez Muro presentando El mundo sin Xochitl de Gutiérrez y hablamos de ese momento, de País de Jauja y la violencia del tiempo, y Ricardo dijo algo con lo que estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que estas 2 obras maestras no hayan tenido la cantidad de lectores que tuvo El pez en el agua, ¿no? Que salió en el 93, siendo esta novela no una novela, y un poquito que la ninguneó Ricardo, y eso me empinchó, y se lo dije, no puede ser, El pez en el agua es una montaña magistral. Porque es la formación de la persona. Para mí no sabes lo que fue. Probablemente en el Perú nos hemos quedado con la lectura de los capítulos pares, ¿no? La campaña del 90 que fue tan pasional, con tantos desencuentros, pero los capítulos impares, los que cuentan la infancia de Vargas Llosa, desde el choque. Mira, yo esa novela, ese libro, me lo dio un amigo mío, Rodolfo Rojas, y yo recuerdo que había leído ya novelas de Vargas Llosa y no sabía cómo se hacían las novelas. Yo había leído Pedro Páramo, por ejemplo, y dije, ¿este tipo qué pasó? ¿Fue este personaje? ¿No fue? Pero de pronto El pez en el agua no solo explica, es el libro de Cristiano Ronaldo, es decir, tú puedes realmente ser, no tienes que ser Messi, pero si te sacas la mugre, si escribes 10.000 horas, si es que vas al gimnasio todos los días, tú puedes ser un escritor, ¿no? Esa es una lección central del pez en el agua, ¿no? Vargas Llosa lo que te demuestra, y te lo dice, aparte de todo el libro, había gente mucho más brillante que yo, mucho más talentosa que yo, mucho más leída que yo, pero yo fui un terco. Y estuve ahí y escribí. Y eso es una cosa importantísima. Y la otra es que te abre la caja el secreto. Yo hace un tiempo decía, cuando había publicado Contarlo Todo y daba entrevistas sobre contarlo, decía, es Bruce Lee, es el que sale del templo de Shaolin y le cuenta al mundo qué está ocurriendo ahí. Porque lo que hace es contarte su vida y te das cuenta que de aquí salió Las y los perros, que de aquí salió la tía Julia, que de aquí salió Conversación. Está todo explicado y puedes cotejar la vida real con lo que hizo en las novelas y por qué lo hizo en las novelas. Entonces es un libro increíble por ese lado, es un libro enormemente motivador porque ves a un tipo que se está formando. Y en ese libro hay una frase que guió mi vida. Eso es bien difícil de conseguir. Un libro que sea... Y es una frase que voy a citar mal, en la que Vargas Llosa dice, me convertí en escritor en el momento en el que decidí, o sea, en que tomé la decisión de que todas las decisiones de mi vida, en dónde trabajo, a dónde me voy, van a estar alrededor
de la vocación literaria. Y yo hice eso, de eso hice mi forma de vivir hasta el nacimiento de mis hijos. Ahora ya eso no es así, ahora mis hijos son lo primero para decidir, pero segundo es la vocación literaria. Son 2 libros que me cambiaron la vida. Claro, y los pone Vargas Llosa como un manifiesto, ¿no? Como una declaración de todo lo que voy a hacer a partir de ese momento va a girar en torno a lo que yo quiero ser, que es ser un escritor. Y eso fue lo que hice yo. Yo a partir de ahí, por ejemplo, en comunicaciones decidí ir a periodismo porque me acercaba más a la literatura. Fui a Caretas porque estaba ahí Ampuero, que era escritor. Luego Ampuero se fue a Somos, me fui atrás de Ampuero a Somos. Renuncié porque quería ser escritor. Me fui a estudiar literatura porque quería ser escritor. Porque ahí en Colorado estaba Peter Elmore, que es un extraordinario escritor, novelista y ensayista, y es mi amigo ahora. Es decir, siempre he decidido en función de qué es lo mejor para mi vocación, ¿no? Y regresé de Colorado, desde mi punto de vista, por mi vocación, como lo hizo Alonso Cueto. Dije, tengo que estar en el Perú, tengo que intentarlo. Por supuesto que en Boulder, Colorado, yo empecé a escribir, contarlo todo. Y tenía un brote y confié en él y dije, tengo que volver a intentarlo. Yo volví por eso, mira. Estamos haciendo el círculo total. Manuel no regresa por eso. Manuel regresa por razones que son diferentes a las mías. Eso es lo diferente en la novela. No es biografía lo que he hecho, ni mucho menos. Yo volví para ser escritor al Perú. Pero Manuel vuelve porque está enfermo del Perú. Jeremías, muchas gracias por A ti, estar Carlos. con nosotros. Gracias. Aquí en Leamos en Latina, en el podcast que tenemos en nuestro canal de YouTube, amigos. Si ustedes han disfrutado de esta entrevista, esta conversación, como yo lo he hecho, por favor, déjenos un like, compártanlo con todos sus seguidores para que Leamos continúe aquí en las plataformas digitales de Latina. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.